Imagina por un momento que todo en la vida depende de una sola cosa: creer. No importa cuán grandes sean los desafíos, cuán inalcanzables parezcan tus sueños o cuán difíciles se vean las circunstancias. Con fe, todo puede cambiar, y no es solo una frase bonita que decimos para sentirnos bien, es una verdad profunda y poderosa. Dios, el creador de todo lo que existe, ha dejado un mensaje claro en la Biblia. Con Dios, nada es imposible. ¿Pero realmente lo creemos? A veces decimos que confiamos en Dios, que sabemos que Él puede obrar milagros, pero cuando la vida nos golpea con problemas, dudas y frustraciones, nos encontramos tambaleando. Y es en esos momentos donde la verdadera pregunta surge: ¿creemos de verdad en el poder de Dios? ¿Creemos que si mantenemos nuestra fe, Él puede abrir caminos donde no los hay, darnos fuerzas cuando nos sentimos débiles y guiarnos hacia un futuro lleno de esperanza, aunque hoy todo parezca oscuro? A lo largo de este video vamos a explorar esta verdad. Vamos a ver cómo la fe ha sido el motor de grandes milagros en la Biblia, cómo ha transformado vidas y cómo tú, al fortalecer tu fe, puedes ver la mano de Dios moverse en tu vida de maneras sorprendentes. Esto no es solo una teoría, es una promesa divina. Si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, nada te será imposible. Estas palabras de Jesús no son solo una inspiración pasajera, son una invitación a vivir una vida donde los límites que creemos tener desaparecen y la presencia de Dios se manifiesta en cada rincón de nuestra existencia. ¿Qué significa creer de verdad en Dios? No estamos hablando de una fe superficial o vacía, sino de una confianza inquebrantable, esa fe que se aferra a la promesa de que Dios es más grande que cualquier montaña que enfrentes. Al creer, abres la puerta a lo milagroso, a lo extraordinario, a lo que trasciende la lógica y las posibilidades humanas. Y esto no es algo que solo sucedió hace miles de años en las páginas de la Biblia. Hoy, en pleno siglo XXI, esa misma verdad sigue siendo relevante. Los milagros no se han detenido, solo están esperando que demos ese paso de fe y confiemos plenamente en lo que Dios puede hacer. Así que, si alguna vez te has sentido limitado, si te has preguntado si las promesas de Dios aplican a ti, este video es para ti. Vamos a caminar juntos a través de historias bíblicas poderosas, de ejemplos concretos que muestran que, cuando crees, todo cambia. Porque con Dios, realmente, nada es imposible. Parte 1. El poder de creer y confiar en Dios. Empecemos con una verdad sencilla pero profunda. Creer en Dios es confiar en que Él tiene el control, incluso cuando todo parece fuera de control. Esta es una de las lecciones más difíciles de aprender, porque muchas veces queremos tener el control sobre nuestra vida, planificar cada detalle, asegurarnos de que todo salga como esperamos. Pero cuando creemos en Dios, aprendemos que su plan es mucho más grande que el nuestro, que sus caminos a veces son misteriosos, pero siempre llevan a un propósito mayor. ¿Te ha pasado que enfrentas una situación que parece no tener solución? Todos hemos estado ahí. Momentos en los que nos sentimos atrapados, sin opciones, como si no hubiera forma de salir adelante. Pero aquí es donde entra el poder de creer. Cuando confías en que Dios está contigo, aunque no entiendas lo que está pasando, puedes tener paz. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la que solo Dios puede dar. Un ejemplo perfecto de esto lo encontramos en la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero había un pequeño problema. Abraham y su esposa Sara ya eran mayores y ella era estéril. Humanamente parecía imposible. ¿Cómo iba a tener descendencia si ni siquiera podían tener un hijo? Pero Abraham creyó en la promesa de Dios y esa fe fue suficiente.
Dios le dio a Isaac, el hijo de la promesa, demostrando que con Dios nada es imposible. Aquí hay una lección clave. La fe no depende de lo que vemos o de lo que podemos controlar. Es confiar en lo que no se ve, en lo que aún no ha sucedido, pero sabiendo que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. A veces nos encontramos en el motor que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando no vemos la salida, porque la fe no es ver para creer, sino creer para ver. Es dar un paso al frente, aunque el camino esté cubierto de niebla, confiando en que Dios va a iluminar cada paso que demos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan difícil confiar cuando las cosas se complican? Es natural, somos humanos y nuestros ojos quieren ver soluciones inmediatas. Queremos que los problemas desaparezcan en el momento, pero Dios trabaja de maneras que muchas veces no entendemos a simple vista. Y aquí entra una verdad importante. La fe no solo mueve montañas, también transforma corazones. La historia de Abraham no solo nos enseña que Dios cumple sus promesas, sino que en el proceso de esperar y confiar, Dios estaba trabajando en el carácter de Abraham. Le estaba enseñando paciencia, confianza y sobre todo que su fe en Dios era lo que realmente importaba, más allá de las circunstancias. Muchas veces, cuando estamos atravesando momentos difíciles, lo que Dios está haciendo es moldearnos, preparándonos para recibir algo mucho más grande de lo que imaginamos. Aquí hay un punto clave que debemos recordar. La fe no se trata solo de obtener lo que queremos, sino de convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos. Cuando creemos en Dios, no solo le estamos pidiendo que resuelva nuestros problemas, estamos permitiendo que Él nos transforme, que nos haga más fuertes, más sabios, más confiados en su amor y en su poder. Parte 2. Los milagros de Dios nacen en los momentos de mayor dificultad. Uno de los aspectos más sorprendentes de creer en Dios es que los mayores milagros suelen ocurrir cuando todo parece perdido. Es en esos momentos, cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas, que Dios actúa de manera poderosa. Y esto es algo que se repite una y otra vez en la Biblia, mostrando que, aunque nosotros vemos obstáculos, Dios ve oportunidades. Tomemos, por ejemplo, la historia de David y Goliat. Todos conocemos este relato, un joven pastor que no tenía ninguna posibilidad, al menos a los ojos humanos, de derrotar a un gigante guerrero que aterrorizaba al ejército de Israel. Todos, incluidos los soldados más valientes, estaban paralizados por el miedo. Para ellos, Goliat era un problema insuperable, un gigante imposible de vencer. Pero David, a pesar de ser joven y aparentemente inexperto, tenía algo que los demás no, una fe inquebrantable en el poder de Dios. David no se centró en la magnitud del gigante, sino en la grandeza de su Dios. Sabía que, aunque él no tenía la fuerza para derrotar a Goliat por sí mismo, Dios lo haría posible. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de este filisteo, dijo David con convicción. 1 Samuel 17:37. ¿Y qué ocurrió? Con una simple piedra y una honda, algo que parecía insignificante frente a la armadura de Goliat, David lo derrotó, demostrando que con Dios a tu lado no hay gigante que te pueda vencer. Este relato nos enseña que no importa cuán grande sea el problema que enfrentemos, cuando creemos y actuamos en fe, Dios nos da las herramientas, aunque a veces parezcan pequeñas, para superar cualquier obstáculo. A veces, lo que necesitamos para derrotar a nuestros gigantes no es fuerza física, sino la confianza en que Dios está con nosotros y que Él nos dará la victoria de la manera que menos esperamos. La fe en acción, eso es lo que Dios espera de nosotros. Y aquí es donde muchos nos quedamos estancados, porque estamos esperando que Dios nos muestre todo el plan antes de dar el primer paso. Pero la fe no funciona así.
Dios muchas veces nos pide que confiemos en Él lo suficiente como para dar ese primer paso, aunque no veamos todo el camino despejado. Es como la historia de los israelitas y el río Jordán. Cuando llegó el momento de cruzar hacia la tierra prometida, se encontraron con un río que parecía imposible de cruzar. Pero Dios les dio una instrucción clara. Los sacerdotes debían poner el pie en el agua y solo entonces el río se detendría. No antes. No les dijo que el río se detendría mientras ellos estaban a salvo en la orilla. Tuvieron que dar ese paso de fe, mojándose los pies, confiando en que Dios cumpliría su palabra. Y así fue. En el momento en que sus pies tocaron el agua, el río se detuvo, permitiéndoles cruzar en seco. Aquí está una lección importante. A veces Dios está esperando que demos el primer paso antes de mostrar su poder. A menudo queremos que Él nos muestre el milagro primero, que elimine el problema antes de que nos movamos. Pero la fe verdadera requiere acción. Es dar ese paso confiando en que Dios ya está trabajando detrás de escena, aunque no lo veamos de inmediato. Piénsalo de esta manera. Si los sacerdotes no hubieran tenido el valor de mojarse los pies, habrían perdido la oportunidad de ver un milagro tan impresionante. Y lo mismo ocurre con nosotros. Dios muchas veces nos llama a hacer cosas que parecen arriesgadas, a salir de nuestra zona de confort, a confiar en Él cuando todo parece incierto. Es en esos momentos cuando vemos el poder de Dios en acción. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en la historia de Josafat, el rey de Judá. Se enfrentaba a una coalición de ejércitos enemigos tan grande que humanamente no había ninguna posibilidad de victoria. La gente de Judá estaba aterrorizada, y con razón. Pero en lugar de entrar en pánico o tratar de resolver el problema por su cuenta, Josafat hizo algo increíble. Convocó a todo el pueblo a orar y a confiar en Dios. En su oración reconoció su impotencia, pero también afirmó su fe en que Dios los rescataría. Y aquí está lo más interesante. En lugar de prepararse para la batalla de manera convencional, con espadas y escudos, Josafat puso a cantores delante del ejército para alabar a Dios. Imagina lo loco que debe haber parecido esto para los enemigos. Pero esa alabanza fue una expresión de fe. Era una declaración de que confiaban en que Dios les daría la victoria, incluso antes de ver el resultado. ¿Qué sucedió? Mientras alababan a Dios, los ejércitos enemigos empezaron a pelear entre ellos y acabaron destruyéndose mutuamente. Cuando el pueblo de Judá llegó al campo de batalla, no tuvieron que levantar una sola espada. Dios había peleado por ellos, demostrando una vez más que con Dios nada es imposible, si lo crees. Con esto, llegamos a una parte crucial del mensaje. La fe es activa, es un motor que nos mueve hacia lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. No es solo esperar con los brazos cruzados a que Dios haga todo por nosotros. Es creer lo suficiente como para actuar, confiar y alabar, incluso antes de ver los resultados. Vamos a seguir entonces. Continuemos profundizando en este viaje sobre el poder de la fe y cómo creer en Dios puede hacer que lo imposible se vuelva posible. Parte 3. Fe en medio de las pruebas. Una de las cosas más difíciles para cualquier creyente es mantener la fe en medio de las pruebas. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera fe se pone a prueba en los momentos de dificultad, cuando parece que no hay salida y las circunstancias nos abruman. Sin embargo, es precisamente en esos momentos donde la fe brilla más. Hablemos de Job, uno de los personajes bíblicos más conocidos por su increíble perseverancia en medio del sufrimiento. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, con una vida próspera y feliz. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, lo perdió todo: sus hijos, su salud, su riqueza. Todo lo que había construido fue destruido. Para cualquiera de nosotros,
Enfrentarse a una situación así sería devastador y muchos perderían la fe. Pero lo impresionante de la historia de Job no es solo su sufrimiento, sino cómo, a pesar de todo, él mantuvo su fe en Dios. En el libro de Job leemos cómo, en medio de su dolor, Job dijo: «El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. Estas palabras son un reflejo de una fe profunda y sincera, una fe que no se basa en las circunstancias, sino en la confianza de que Dios tiene un propósito mayor, incluso cuando no lo entendemos. Esto nos lleva a una verdad poderosa. La fe no significa que no sufriremos, pero sí significa que nunca sufriremos solos. Dios siempre está presente en medio de nuestras pruebas, y aunque a veces no entendamos por qué pasan las cosas, podemos confiar en que Él tiene el control. El sufrimiento, en muchas ocasiones, saca a relucir lo mejor de nuestra fe. ¿Por qué? Porque en esos momentos nos damos cuenta de que nuestras propias fuerzas no son suficientes y necesitamos depender de Dios de una manera que quizás antes no habíamos hecho. Es en esos momentos donde la fe se convierte en nuestra ancla, en nuestra fuerza, y donde vemos a Dios obrar de maneras que no podríamos haber imaginado. Volvamos al ejemplo de Job. Aunque perdió todo, nunca dejó de confiar en que Dios estaba con él, incluso cuando sus amigos y su propia esposa le decían que se diera por vencido. A pesar de no entender el porqué de su sufrimiento, Job mantuvo su fe, y al final Dios le restauró el doble de lo que había perdido. Esta es una promesa que se repite una y otra vez en la Biblia. Cuando pasamos por pruebas con fe, Dios siempre nos recompensa, nos restaura y nos bendice de maneras inesperadas. Ahora, es importante entender algo. La fe no es una garantía de que no vamos a enfrentar problemas, sino de que Dios está con nosotros en medio de ellos. A veces, podemos tener la tentación de pensar que si creemos lo suficiente, no tendremos dificultades, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Jesús mismo dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. La promesa no es que no habrá dificultades, sino que a pesar de ellas, Dios ya ha vencido. Y nosotros, al creer en Él, también podemos superar cualquier situación. Cuando el rey les dio una última oportunidad para salvarse, ellos respondieron: «Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, pero aun si no lo hace, no adoraremos a tus dioses ni nos postraremos ante la estatua». Daniel 3:17-18. ¡Qué fe tan increíble! Ellos no solo confiaban en que Dios podía salvarlos, sino que, incluso si no lo hacía, seguirían confiando en Él. Y aquí está el punto clave. La fe verdadera no depende del resultado, sino de la confianza en que Dios sabe lo que hace, aun cuando no entendamos su plan. Parte 4. La fe que abre caminos donde no los hay. Cuando hablamos de que con Dios nada es imposible, estamos reconociendo que Dios puede hacer cosas que van más allá de nuestra comprensión, que su poder no está limitado por las circunstancias ni por lo que parece lógico a nuestros ojos. De hecho, muchas veces los milagros suceden justo cuando parece que hemos llegado al final del camino, cuando ya no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Uno de los relatos más poderosos en la Biblia sobre este tipo de fe es la historia del éxodo de Israel y el cruce del Mar Rojo. Imagina estar en los zapatos de los israelitas. Acababan de ser liberados de la esclavitud en Egipto, guiados por Moisés, y estaban emocionados de finalmente ser libres, pero su alegría duró poco. El ejército del faraón, el más poderoso de la época, venía persiguiéndolos con toda su fuerza, y ellos estaban atrapados frente al Mar Rojo. No había barcos, no había puentes, estaban completamente acorralados. Este era un momento en el que, a ojos humanos, todo parecía perdido.
Los israelitas estaban desesperados, murmurando contra Moisés y preguntándose por qué habían salido de Egipto solo para morir en el desierto. Pero Moisés no perdió la fe. En lugar de rendirse al miedo, se volvió a Dios, confiando en que Él haría lo imposible. Y es aquí donde ocurre uno de los milagros más impresionantes de la Biblia. Dios le dijo a Moisés que levantara su vara y extendiera su mano sobre el mar. Y cuando lo hizo, el mar se abrió en dos, formando un camino de tierra seca a través del agua. Increíble. Lo que parecía imposible, lo que nadie habría imaginado, sucedió porque Moisés creyó en el poder de Dios. Los israelitas cruzaron el mar en seco, y cuando el ejército del faraón intentó seguirlos, el mar volvió a su lugar, destruyendo a sus enemigos. Este relato nos muestra una verdad fundamental. Dios es experto en abrir caminos donde no los hay. Cuando parece que hemos llegado al límite, cuando sentimos que ya no hay opciones, Dios puede intervenir de una manera que nunca habríamos previsto. Y aquí es donde nuestra fe entra en juego. La fe nos permite confiar en que, aunque no veamos la salida, Dios ya la tiene preparada. Nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. La fe no solo es para los momentos en que todo va bien, es para los momentos en que nos sentimos atrapados, en que el miedo y la duda nos rodean. Es en esos momentos que debemos recordar las palabras que Dios le dijo a Moisés y a los israelitas. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Esta promesa sigue siendo válida hoy. Dios pelea por nosotros, incluso cuando no lo vemos, incluso cuando no entendemos cómo va a solucionar la situación. Solo necesitamos tener la fe suficiente para confiar y mantener la calma. Un ejemplo perfecto de esto lo vemos en el Nuevo Testamento, en el relato de Jesús calmando la tormenta. Jesús y sus discípulos estaban en una barca, cruzando el mar de Galilea, cuando de repente se desató una tormenta furiosa. Las olas eran tan fuertes que la barca estaba a punto de hundirse, y los discípulos, a pesar de haber estado con Jesús, entraron en pánico. Despertaron a Jesús, quien estaba durmiendo plácidamente, y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8:25.